Bienvenidos a su programa Vida Eterna. Esperamos que este programa sea de mucha bendición para sus vidas. Es difícil para Dios. Hola, bienvenido a tu programa Vida Eterna. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, ¿usted, mi amor? Bien, gracias. Hoy queremos compartirle un mensaje no muy popular, ¿verdad? En las iglesias, en los canales de televisión. Y queremos compartir contigo una palabra que es sobre el arrebatamiento de la iglesia. Ese acontecimiento que está en la agenda de Dios, ¿verdad? Y que en cualquier momento, como decía nuestro hermano Gigi Ávila, en cualquier momento vamos a volar y vamos a toparnos con Jesucristo en las nubes. En los días que siguieron a la crucifixión de Cristo, o su resurrección y su ascensión, la iglesia del primer siglo esperaba con expectativa el regreso de Jesucristo. Se les enseñaba que debían estar atentos a la segunda venida, pues el Señor podría regresar en cualquier momento. Esto es lo que nuestro Padre Celestial quiere y espera de la iglesia, espera de todos nosotros, que continúe con esa expectativa del regreso de su Hijo Jesucristo a la tierra. Sin embargo, sabemos que mientras más bendiciones materiales recibimos, más satisfechos nos sentimos en la vida que llevamos en este mundo. Y pensamos menos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos sentimos tan satisfechos con lo que se nos ha dado que no dedicamos tiempo para pensar en el cielo y mucho menos en la vida eterna y en el regreso de Cristo. Pero eso no era el caso de la iglesia del primer siglo. Esperaban atentos lo que llamaban la esperanza bienaventurada, es decir, el inminente regreso del Señor Jesucristo. Y es precisamente de ese tema que deseo que hablemos en este mensaje el día de hoy. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, este es el próximo evento en el calendario de Dios. Él ya lo tiene anotado, Dios. El momento en que va a decirle a su Hijo Jesucristo, baje, descienda. Sabemos que el Señor regresará por su iglesia y nos recibirá en el aire. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis 4, 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Después de esas cosas miré, ese es Juan el que habla, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo, diciendo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y luego yo fui en espíritu, y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado, dice Juan. Recuerden que este libro de Apocalipsis, Juan nos habla de aquello que ya había sido, de lo que era en ese momento y también de lo que sería en el tiempo futuro. Y comenzando en este capítulo 4 hasta el 22, el apóstol nos habla de ese periodo que se conoce como la Gran Tribulación. Pero en estos dos versículos que acabamos de leer, se nos ha dado un punto de partida en relación con este tema del arrebatamiento de la iglesia. Si alguien nos preguntara, ¿en qué pasaje de la Biblia hallamos estos términos de arrebatamiento o rapto?
no podríamos mencionar ninguno. Pero aunque no se menciona en estas palabras, sí hallamos versículos que describen este evento. Por ejemplo, uno de ellos lo encontramos en Primera de Tesalonicenses 4:17. Dice así: luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Podemos describir el rapto de la iglesia sencillamente como la inminente venida del Señor Jesucristo a buscar su iglesia, su amada, su esposa. Por inminente quiero decir que es en cualquier momento que puede suceder eso. Podría regresar, aunque hay una diferencia entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Las Escrituras hablan de las señales antes de su venida, las cuales se refieren a su regreso seguidamente del periodo de la tribulación para establecer su reino terrenal. Es decir, que el Señor Jesús viene por su iglesia y entonces comienza el gran periodo de la gran tribulación. Mientras esto sucede en la tierra, la iglesia estará en los cielos recibiendo su recompensa, a lo cual llamamos el juicio de los cristianos. Y seguido de la gran tribulación, Cristo Jesús regresará a la tierra a establecer su reinado por 1000 años. Al final de aquel tiempo habrá un juicio ante el gran trono blanco. Después de esto comienza la eternidad, donde son algunos de los eventos que ocurrirán. Pero lo que quiero que veamos primeramente es el evento que está más próximo en el calendario del tiempo de Dios. Cuando Cristo Jesús venga en el aire y llame a la iglesia para ir a vivir al cielo, la iglesia, la cual es conocida como el cuerpo de Cristo y a la que Él mismo llama su esposa. Ahora bien, existen diferentes interpretaciones al respecto, y esto es una de esas enseñanzas que no podemos ser dogmáticos. Por ejemplo, están aquellos que creen que Cristo Jesús vendría antes de la gran tribulación a buscar a la iglesia. Habrá un periodo de 7 años de tribulación y entonces regresará a la tierra a celebrar el juicio y establecer su reino. Hay otras personas que creen que en medio de los 7 años de la gran tribulación, Jesucristo vendrá y aquellos santos que estén preparados han de ser llevados por Él, y el resto que no estén preparados y que no le busquen serán dejados. También hay otros que creen que Cristo Jesús no vendrá antes de la gran tribulación, ni en medio de ella, sino al final de este periodo. Entonces, ellos ven el rapto de la iglesia y el regreso del Señor Jesucristo a la tierra como un mismo evento. Yo personalmente no lo creo así, y una de las cosas que quiero hacer es demostrarles por qué creo que primeramente será el rapto de la iglesia. Seguidamente el periodo de la gran tribulación, y luego Cristo vendrá a establecer su reino en la tierra. Así que lo que me gustaría hacer es darle algunas razones para creer y para entender por qué la iglesia no pasará por la gran tribulación. Busquemos lo que nos enseña la palabra de Dios en Mateo 24, 2 y 3. Y nos dice: respondiendo a él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, sino que sea derribada.
Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En ese pasaje Jesús se dirige a sus discípulos como resultado de una pregunta que le habían hecho. Se encontraba en el monte de los olivos y le mostraba los edificios del templo de Jerusalén. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo este desierto? ¿Ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal de tu venida del fin del siglo? Los discípulos le hicieron 3 preguntas. La primera fue: ¿cuándo ocurrirán estos sucesos? La segunda: ¿qué señales habrá de tu venida? Y finalmente la tercera: ¿cuáles eran las señales del fin de los tiempos? Luego en el versículo 21 del mismo pasaje se nota la distinción que existe entre un tiempo de tribulación y lo que se conoce en la Biblia como la gran tribulación. Vamos a ver qué nos dice Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esta gran tribulación será mucho mayor que cualquier periodo de persecución y pruebas que haya visto antes. Puede que algunos cristianos a lo largo de la historia han creído ser testigos de esa tribulación, pues han sido perseguidos y maltratados por su fe. Y en realidad de eso debe ser descrito como una tribulación, pero no es la que se describe en el libro de Apocalipsis. Claro, muy importante esto, la diferencia de una tribulación que podamos pasar de la gran tribulación. Conozco unos hermanos que se dedican a un ministerio internacional de la voz de los mártires, y ellos nos cuentan cosas terroríficas que le hacen a las personas en el Oriente que aman a Jesucristo, que están dando su vida. Eso es una pequeña tribulación que ellos están pasando por llevar las buenas nuevas de salvación. Como dijo Jesucristo: tomen su cruz y síganme. Es duro el camino. Imagínense esa pequeña tribulación. Ahora, la gran tribulación que va a venir para las personas que se queden cuando Jesucristo vuelva a la tierra. Claro. Así que existe una gran diferencia en los tiempos de tribulación que el mundo ha visto y este periodo, conocido como la gran tribulación. Un aspecto que distingue a la gran tribulación de los tiempos de tribulación que hemos vivido antes es que en estos últimos lo que ocurre es que el hombre expresa su maldad hacia los demás. Sin embargo, durante la gran tribulación será Dios quien desatará su divina ira contra la humanidad y la derramará sobre toda la tierra. Qué tremendo, ¿verdad? Que Dios va a derramar su ira, ¿verdad?, sobre la tierra, sobre la humanidad. Yo quiero acotar algo aquí que está en Apocalipsis 16:1, y dice así. Vamos a buscarlo, lo que dice Apocalipsis 16:1. Es muy importante que hagamos esa gran diferencia, ¿verdad?, de la gran tribulación y de una tribulación que estemos pasando por X circunstancia, ¿verdad? Que la circunstancia debería ser por seguir a Jesucristo, ¿verdad?
por seguir a Jesucristo, ese debería ser la circunstancia por la cual, ¿cómo se llama? Ya casi seguimos, lo que pasa es que estos aparatos digitales, unos son más rápidos. Aquí dice, vea, dice, gracias mi amor, Apocalipsis 16:1, dice, y oí una gran voz del templo que decía a los 7 ángeles, id y derramar las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Es impresionante lo que esa ira divina de las 7 copas que van a ser derramadas. Es importante que dediquemos algunos minutos para mencionar en qué nos basamos para afirmar que la iglesia de Cristo será arrebatada, ¿verdad? Como lo dice la palabra de Dios, por el Señor en su segunda venida. Y lo primero que debemos mencionar es que ocurrirá antes de que la tribulación comience. Esta es la única forma en la que podemos explicar que el regreso de Jesucristo será inminente. Y cuando menos espere. Y esa es la manera en la que el Señor describe su segunda venida. Pues es más de una ocasión menciona esto a sus discípulos. Vamos a escuchar lo que Mateo 25:13 nos dice. Mateo 25:13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es impresionante. Velad. O sea, hay que estar atento. Todos los días hay que estar atento. De vez en cuando encontramos libros que nos hablan del día exacto en que Jesús debe regresar. O sea, y aquellos que creen a esos falsos profetas, porque son falsos profetas, dejan todo lo que tienen para esperar al Señor de acuerdo a la mentira que se les ha dicho. No se dan cuenta de lo insensato de las acciones, pues el mismo Jesús nos declara que debemos estar alertas. O sea, chispas, pellizcados, pues vendrá como ladrón en la noche. Si nos dice que nadie sabe el día y la hora exacta, es porque así será. Si Jesús lo dijo, es porque así será. Y aquellos que nos digan lo contrario tratan de engañarnos con sus falsas mentiras. Leamos lo que dice 1 de Juan 3, de 2 al 3. Dice así la palabra de Dios. Muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza, hay que tener esa esperanza, en Él se purificará, como Él también es limpio. Tenemos esperanza que cuando el Señor se manifieste en su segunda venida, vendremos a ser semejantes a Él, pues le veremos tal como es Él. No sabemos cuándo regresará, pero sí estamos convencidos de que lo hará. Él lo va a hacer porque Él lo prometió. Y debemos vivir con esa expectativa de que puede venir en cualquier momento. O sea, puede venir ya, en este mismo momento. Y esta expectativa nos ayuda a vivir en pureza y obediencia a su palabra. Y si estuviéramos plenamente convencidos de que el Señor puede regresar en cualquier momento, quizás no viviríamos de la manera en la que hoy estamos haciendo. Claro, tendríamos más pasión por los asuntos de Dios.
y por compartir el Evangelio de salvación con aquellos que aún no conocen a Jesucristo y que no le han recibido como su Salvador personal. Testificaríamos cada día de nuestra fe y viviríamos con más pureza y obediencia a nuestro Padre Celestial. Pero como no nos sentimos conformes con lo que hemos alcanzado, no pensamos que puede regresar hoy mismo. Seguimos un estilo de vida cómodo que nos permiten encajar mejor con la sociedad donde vivimos. Sí, mi amor, hay un versículo en la palabra que dice que no se cansa el ojo de ver ni el oído de oír. O sea, somos los seres humanos, nos dedicamos más a lo terrenal que a lo espiritual. Es por eso que no escuchamos muchos mensajes que nos hablen de la segunda venida de Cristo. Esa es la razón también por la cual muchos no creen que regresará, sino piensan que al morir dejarán de existir y será el final de su vida, pero no, así no es. Es lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan en relación a este tema. El segundo aspecto que deseo destacar es que la iglesia se le promete la liberación de la ira de Dios. Hay muchos creyentes que creen que la iglesia estará presente en la tierra durante la época de la gran tribulación. Afirman que es necesario que la iglesia pase por esta prueba para que sí sea purificada. Imagínense que nosotros, la iglesia de Cristo, su esposa, su amada, ¿qué esposo va a querer que su esposa le suceda un montón de cosas como las que van a suceder en la gran tribulación? O sea, Él es nuestro Padre, Él nos quiere, Él viene por su iglesia, dice, limpia, la iglesia limpia. Claro, no entienden que la única manera en que una persona pueda ser limpiada y purificada es por medio de la sangre de Cristo. No necesitamos pasar por un tiempo de tribulación para así ser purificados y que podemos entrar en el cielo. Es la sangre de Cristo la que nos limpia de toda maldad y nos limpia de cada uno de nuestros pecados. Otro aspecto que deseo destacar en relación con este tema es el siguiente: que la iglesia en la gran tribulación no está conformada o en armonía con el propósito de Dios para la tribulación. Es decir, entonces la pregunta sería, ¿cuál es el propósito de este periodo, de este tiempo? Bueno, como hemos dicho, ciertamente no es para la purificación, porque en Efesios 1, 4 y 7 nos dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptados en el amado, y quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Nos dice que usted y yo fuimos elegidos y escogidos, predestinados. Dice todo eso. Claro, es muy importante. Por tanto, el único juicio de los cristianos que se puede encontrar en la Biblia lo encontramos en 1 Corintios 3:10. Dice así: conforme a la gracia de Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Habla de que seremos juzgados los cristianos en el cuerpo de Cristo. Dice que tenemos en nuestra vida el fundamento de Cristo.
hemos confiado en Él como nuestro Salvador y nos declara que habiendo confiado en Jesucristo como Salvador, nuestras vidas serán construidas y edificadas sobre ese fundamento. Las obras de algunos serán comparadas al oro, a la plata, piedras preciosas, y las de otros, oiga hermano, serán como madera, como heno, como hojarasca, y nos dice que las obras de todos serán hechas manifiestas. Veamos lo que dice 1 Corintios 3:13. Dice así la palabra de Dios: la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada, porque por el fuego será manifestada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. ¿Cuál de ellos se refiere? Al día en que estemos en la presencia de Cristo y nuestras obras serán juzgadas por Él. Nos dice que el fuego probará cada una de nuestras obras. En ningún momento se nos dice que el fuego nos purificará, ¿no? Sino que se refiere a nuestras obras. Y no creo que hable del fuego de una manera literal, ¿verdad? ¿A qué se refiere entonces de manera personal? Creo que nos habla de lo que sucederá cuando estemos ante la presencia de Él. Recuerda la descripción de Juan que nos da de que Jesús en el primer capítulo de Apocalipsis, lo que nos dice de sus ojos. Leamos lo que dice Apocalipsis 1:14. Dice así: y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Estoy totalmente convencido de que cuando estemos ante el Señor, en ese juicio podremos ver su santidad en sus ojos. Será en ese momento cuando miremos a sus ojos y Él vea a los nuestros. De nuestras obras seremos juzgados. Todo aquello que no sea de su agrado será quitado de su gracia. Y por la sangre que derramó por nosotros, y lo que quede será las buenas obras, por las cuales recibiremos recompensa. Ahora, ¿a qué ha sido llamada la iglesia? Nos dice que debemos vivir alertas, estar alertas todos los días. Sí, con la expectativa de que Cristo puede volver por nosotros en cualquier momento. Es en cualquier momento que Él vuelve. Debemos estar dispuestos a servir y a estar en un lugar que se nos ha puesto para que su reino se extienda por todo el mundo. Tenemos que compartir el Evangelio de Jesucristo con aquellos que no lo conocen. Debemos servir en la misión que se nos ha sido encomendada para que sea, ya sea en sostenimiento de la obra misionera con nuestros recursos materiales o oraciones, o yendo nosotros mismos al campo misionero, donde nos manden a llevar la palabra de Dios, a capacitar a otras personas. No existe una inversión más grande que podamos hacer con nuestra vida, con todos nuestros recursos materiales, con todos nuestros dones, talentos, que dedicarla a proclamar el Evangelio. Yo les desafío a dedicar tiempo para compartir el mensaje de salvación con aquellos que aún no lo han recibido. Esa es la mejor inversión que usted puede hacer. Con su tiempo, sus talentos, sus tesoros materiales. El evangelismo debe ser la labor principal de la iglesia.
El mensaje que debemos proclamar como cuerpo de Cristo, todos los que nos llamamos cristianos, es el de las buenas nuevas de salvación. Somos nosotros, los hijos de Dios, los que estamos aquí en la tierra, los que hemos recibido esa encomienda de compartir con otros el mensaje de transforma, para que transformen sus vidas, así como lo hizo con nosotros. Y les exhorto a que compartan con las personas que Dios ha puesto a su alrededor, pues el Señor viene pronto por su iglesia, por su iglesia. Y es nuestro deseo que muchos podamos partir con Él. No hay que ser egoísta. Así yo ya tengo la certeza y la seguridad. ¿Quién te asegura eso si no has compartido las buenas nuevas de salvación a nadie? Cuando se nos habla de que debemos ser testigos primero en nuestra casa, con nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros hermanos, nuestros familiares, y luego salir a otros lugares, a hacer esto que nosotros estamos haciendo, compartir el mensaje de salvación, de las buenas nuevas, porque Jesucristo está a las puertas. Hermano, esto no es un juego, esto es para estar atento, alerta. Esto no es para que usted tenga miedo no. Eso es algo muy real. Eso es algo muy real y estamos respaldados por la palabra incorruptible, que es la palabra de Dios. Yo lo insto a que usted empiece con ese desafío, sí, porque es un desafío. Tenés que renunciar a tus cosas por las de Dios. Deje las cosas suyas, tome la cruz y siga a Cristo. Él se encargará de su situación económica, de todos sus problemas, de todo lo que pueda venir a tu vida. Él tiene cuidado absolutamente. No hay una hoja de un árbol que caiga al suelo que Él no sepa y que no tenga cuidado. Mi amor, si nos quieres dar una oración para... Claro, quiero hacer una oración de agradecimiento a Dios por la promesa que nos ha hecho, ¿verdad?, de su segunda venida. Padre, te alabamos, te adoramos y te agradecemos por la promesa que nos ha hecho de la segunda venida de su Hijo Jesucristo. Toca nuestro corazón para que podamos sentir la convicción de quitar de nuestra vida todo aquello que no sea de tu agrado. Aparta de nosotros todo materialismo y todo lo que esté relacionado con este mundo y que nos hace sentir cómodos con la vida que llevamos aquí. Quita de nuestro camino todo lo que nos está estorbando para servirte. De igual manera, te pido por los que aún no son salvos, guíanos para que podamos llevarles el mensaje del Evangelio y que así puedan tener un encuentro con Jesús. Úsanos de acuerdo a tu voluntad para que podamos hacer aquello que has planificado para nuestra vida, con los recursos que has puesto en nuestras manos y que otros puedan llegar a conocerte. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Gracias por haber tomado este tiempo para escuchar este mensaje que viene del corazón de Dios. Estemos alertas porque la venida del Señor Jesucristo está a las puertas. Está a las puertas, muchas son las señales económicas del mundo, catastróficas, la maldad se ha multiplicado, se están aprobando leyes en países en contra de la voluntad de Dios, no en contra de los que seguimos a Dios, no se equivoquen, es en contra de la palabra de Dios, que se está gobernando para otros dioses, no para el Dios eterno, nuestro Padre que está en los cielos. Gracias, comparte este video con tus hermanos, comparte este video con tus compañeros de trabajo, con todas las personas, amigas, en Facebook, en Instagram,
en todas las redes sociales. Compártelo, ahí está el número por si tienes alguna petición, gracias de oración. Le damos gracias a esas personas que nos han escrito y que han pedido petición de oración, y a todas esas personas que nos siguen en el canal de YouTube todos los días, ¿verdad? Y te esperamos en el nuevo programa de Vida Eterna. Muchas gracias, te bendigo. Esperamos que este programa sea de mucha bendición para sus vidas. Es